todo el que quiera saber algo de Alzheimer, todo el que tenga ese problema en casa y no sepa, que sepa que lo importante del cuidador es que no esté solo. Es considerada la nueva epidemia del siglo XXI. Los especialistas siguen mostrando su preocupación ante el avance de esta enfermedad. Unas 2.000 personas sufren Alzheimer en la provincia y 9.000 padecen indirectamente los efectos de esta patología. Muy buenas, bienvenidos a Conexión 8. Hoy se ha celebrado el Día Mundial del Alzheimer. En esta ocasión, la campaña nacional ha puesto la mirada en la figura de los cuidadores bajo el lema "Comparte tu corazón", y nosotros también hemos querido compartir con ellos nuestro corazón. Enseguida pasamos a hablar de este asunto. Antes hacemos una ronda por las distintas delegaciones donde nos esperan ya nuestros compañeros. Comenzamos en Chiclana. Juan Luis, muy buenas, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Rosalía? Hoy os vamos a llevar de excursión. Nos vamos a ir hasta donde se aloja el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, en las cocheras del polígono industrial de Pelagatos de Chiclana, ahí donde se está preparando todo para que dentro de no mucho tiempo comience a transitar por toda la bahía este medio de transporte público. Os vamos a llevar hasta allí, pero también nos vamos a llevar hasta la mesa informativa que hoy se ha instalado en el pleno centro de Chiclana para hablar y para informar sobre el Día Mundial del Alzheimer. Será en unos minutos aquí en Conexión 8. Hasta ahora. Gracias, Juan Luis. Y desde Chiclana nos vamos ahora hasta el puerto de Santa María. Ahí está Paco Lambea esperando. Adelante. En el puerto de Santa María nos detenemos hoy en el tramo peatonal de la calle Luna para recoger este trabajo, esta labor que está haciendo en el Día Mundial del Alzheimer AFAPuerto, la asociación que en el puerto de Santa María atiende a personas con esta patología. En otro ámbito totalmente distinto nos referiremos al torneo de tenis de mesa Ciudad del Puerto. El Club Tenis de Mesa Portuense organiza el que es ya el 30º trofeo Ciudad del Puerto de este interesante deporte. Será el próximo sábado en el pabellón municipal Angelita Alta, con la presencia de en torno a 200 jugadores, uno de los mejores torneos de España. Muchas gracias, Paco. Nos vamos ahora hasta el campo de Gibraltar. Manolo, adelante. Pues sí, Rosalía, hoy nos solidarizamos también en el campo de Gibraltar con los enfermos de Alzheimer, con sus familiares y los cuidadores. Y os vamos a hablar sobre eso, sobre el fútbol en contra de la enfermedad, para recordar. También hablaremos del fin de fiesta, fin del verano, de la familia perruna del Parque Princesa Sofía. Ahora te cuento. Y en la agenda nos espera nuestro compañero Guillermo. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Buenas, Rosalía, y a todos los que ya estáis pendientes de Conexión 8. Hoy, antes de empezar, desde la agenda, un abrazo fortísimo a aquellos cuidadores de enfermos de Alzheimer. Hoy se celebra el día de esta enfermedad y nosotros nos hemos ido a Conil de la Frontera a un espectáculo de flamenco solidario. Hablaremos con Adrián Brenes, el bailaor que es el protagonista de ese espectáculo, y también vamos a estar en Vejer para saber la última hora sobre un chico desaparecido, 20 años solo, y lleva desde el día 3 de septiembre sin conocerse su paradero. Todo esto y mucho más en un ratito aquí en Conexión 8. Y también tiempo para la opinión con la venia de Fernando Santiago. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tema tenemos en esta ocasión? ¿Qué hay, Rosalía? Van a proponer una sanción al alcalde de 3 meses sin poder entrar en el Estadio Carranza. Hablamos de este asunto en Con la Venia dentro de unos minutos. Bien, comenzamos hablando de un tema que está acaparando buena parte de la actualidad nacional: la desaparición de la joven Diana Quer. Las denuncias para localizar a personas desaparecidas siguen creciendo en la provincia de Cádiz. Existen casos de carácter mediático que continúan activos después de casi un mes. Un ejemplo de ello es el de un joven desaparecido en Vejer. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué has podido saber sobre este caso? Pues así es, Rosalía. Aquí en Vejer están muy pendientes del paradero del joven desaparecido Juan Gómez Pacheco, de tan solo 20 años, que desaparecía el pasado día 3 de septiembre, sábado. El chico vestía un pantalón vaquero de color claro, también llevaba una camisa de color naranja y verde de manga larga con un dibujo en su parte frontal. No se sabe mucho de dónde puede estar. La familia está buscando alguna pista. Se han repartido carteles a través de SOS Desaparecidos y por parte de la Guardia Civil se esperan pistas que puedan localizar a este joven vejeriego. Lo cierto es que las últimas informaciones lo localizan entre Conil y Los Palacios en Sevilla. La última pista recibida
localidad, según nos han comunicado, es en la carretera que une Sevilla y Málaga. Allí es donde se le vio. Y el lunes, la última llamada, el último mensaje que se recibía a través de la asociación SOS Desaparecidos, localizaba a este joven vejeriego, a Juan Gómez Pacheco, en la localidad sevillana de Los Palacios. Bueno, pues Día Mundial del Alzheimer, que en esta ocasión, que este año va dedicado sobre todo a la figura del cuidador. Hoy en nuestro espacio de entrevistas hablamos con Maika Marín, presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Cádiz, María Teresa Barreiro, es la psicóloga del centro, y José Ramón Pérez, precisamente uno de los familiares de los miles de enfermos que existen de Alzheimer en la provincia de Cádiz. Lo veníamos comentando, ¿no? Día Mundial del Alzheimer, que en esta ocasión va dirigido sobre todo a la figura del cuidador, de esas personas que quieren garantizar la salud, el bienestar de los que sufren esta enfermedad. Y que se desgastan por el camino y que tienen muchos obstáculos para poder llegar a ello y que sufren desgastes y desequilibrios por la propia enfermedad en vida propia, en su propia vida, en su vida cotidiana, en su día a día, en su trabajo. El cuidador, que el haber enfocado este año en torno al cuidador tiene mucho que ver con una sensación que todos tenemos pero que nunca hablamos, ¿no? Hay una especie de síndrome de Estocolmo en todo esto y nos hace olvidarnos quizás de la figura del cuidador, ¿no? Entonces el cuidador está un poco, está ahí, tiene que estar, es el responsable, son los responsables, es la familia, porque es el ámbito de la familia el que acoge el 90% de los casos de enfermos de Alzheimer, es la familia la que cuida. Entonces queda como un poco opaco, como poco reconocimiento, ¿no? Todos siempre hemos incidido en el enfermo, en la situación, pero es verdad que en el cuidador no tanto, y a mí me parece una grandísima idea que este año se vuelque en la imagen del cuidador, que además para nosotros tiene un doble significado, porque somos no una asociación de Alzheimer, somos una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, o sea, una asociación de cuidadores. ¿Cree que realmente se debería de reconocer de otra manera precisamente la figura del cuidador? Porque yo creo que se ha dejado un tanto de lado, ¿no? Más que dejarse de lado, es que el cuidador tiene todas las necesidades del enfermo, más las necesidades familiares y las necesidades personales que le genera ese cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces puede uno ser afortunado y tener medios físicos, personales, familiares, económicos, para poder recibir la ayuda que necesitas. Pero eso no es lo común, ¿eh? Habitualmente, gran parte de las familias están solos ante el enfermo. Muchos de ellos no tienen ni siquiera dinero para llevar a sus familiares a un centro o a una unidad de estancia diurna, como es nuestro caso. Estamos en crisis, la gente tiene miedo, llevamos muchos años parados en todo, meses en una situación extrañísima a nivel nacional, y todo eso influye. Entonces, esa soledad del cuidador es algo que, más que olvidarnos, necesita apoyo institucional, necesita apoyo económico. Es una enfermedad muy cara, muy cara, muy cara si quieres tener el apoyo que necesitas. Si no, evidentemente sufrirás más, tendrás más desgaste todavía, así que necesitamos a las autoridades, a los profesionales, necesitamos médicos, necesitamos de todo. Bueno, pues precisamente esta situación la vive en primera persona José Ramón Pérez. Es una de las tantas personas, uno de los tantos cuidadores que existen en la provincia de Cádiz, en el mundo en general, que está padeciendo los efectos de esta enfermedad. ¿Cuál es su historia? Bueno, la historia es complicada. Una persona con la edad que yo tengo tiene mucha vida detrás, profesional, familiar, deportiva, política, de relaciones, y de pronto aparece en la propia familia un problema grave como es el problema del enfermo de Alzheimer. El enfermo de Alzheimer que necesita una asistencia médica, pero sobre todo también una asistencia de cuidado, en una enfermedad que avanza en el sentido negativo, con más necesidades cada vez y con más necesidades de ayuda, y por lo tanto, como decía nuestra presidenta de la asociación hace un momento, Maika, hace falta que el cuidador tenga también ayuda, sobre todo cuando la familia se conciencia y participa, y gracias a Dios hay familias que tienen una responsabilidad compartida muy importante, como yo diría gracias a Dios en nuestro caso.
donde los 6 hijos, que ya tienen bastante edad, profesión y trabajo, y que nos han dado pues 17 nietos, todos, los nietos mayores y los hijos, ayudan en la casa, incluso haciendo guardia de fines de semana, sábado y domingo, rotativamente. Y también si hay posibilidades de tener pues personas, como decía Maika, que son unos colaboradores, unos auxiliares muy importantes en el buen cuidado del enfermo, ¿no? Y una solidaridad común entre los miembros de la propia asociación, que ojalá cada vez más tengamos mayor conocimiento y más contacto, porque es muy importante que unos y otros aprendamos de la propia experiencia, En fin, esta es un poco la situación del cuidador. Yo decía no hace mucho una broma, decir, de todas las tarjetas, de todos los carnés, el que a lo largo de la vida profesional, deportiva, política, periodística, etcétera, pueda tener, la tarjeta más importante de ahora es la tarjeta de cuidador. Hay una tarjeta que te entregan y que te dan una cierta ayuda, una cierta preferencia quizás en las consultas, el no pérdida de tiempo en las esperas en los médicos, etcétera. Pero en fin, ahí hay esa posibilidad de ayuda. En cualquier caso, estamos en una situación de reto, yo diría que doble. Uno, de reto de más ayuda médica, en el sentido de que a estas alturas no tenemos ninguna medicina específica para esta enfermedad, una enfermedad que crece tantísimo a lo largo y a lo ancho del mundo, quizás sea de las que están progresando en número mayor en todo el mundo. En poco tiempo, a lo mejor es posible que las estadísticas acierten y nos encontramos con que más de la cuarta parte de la población mundial en menos de 10 años vamos a tener Alzheimer. Y que ese es un reto realmente para la investigación I+D+I y para la solidaridad y la ayuda en general en los centros como el nuestro, que necesitamos mucha más ayuda de la que actualmente podamos tener por los propios socios, etcétera. En definitiva, que se responsabilice la sociedad y la política y la economía de que esto es una enfermedad muy común en mucha gente, en muchas familias, que necesita una ayuda mucho mayor de la que en este momento estamos teniendo. Y termino diciendo que hay un reto también para las autoridades de la sanidad y de la investigación y de la farmacia, porque no sabemos cuánto, yo creo que muy poco, se ocupa del tanto por ciento del dinero público, del PIB, para invertir en la búsqueda de solución desde el punto de vista médico definitivo, si es que lo hay, que yo creo que con el tiempo lo habrá, pero que el tiempo nos come, para ayuda de prevenir, de acompañar, de retrasar o de curar, ojalá, esta enfermedad tan grave que el mundo va a padecer o está padeciendo ya. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron la enfermedad a su mujer? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Bueno, yo creo que es una enfermedad, en el caso nuestro, muy larga en la historia. Yo creo que mi mujer tiene algo de Alzheimer de hace más de 15 años. Y en una situación como esa, en la situación actual, pues de hace 3-4 años, y estando en la necesidad del centro de día, de asistencia al centro de día, donde hay un personal magnífico que se vuelca y que es cariñoso y que está muy atento a sus propios enfermos en la casa, en el centro, pues hará, yo no recuerdo bien, pero quizás 3-4 años, ¿no? Está en esa situación. Y por lo tanto, en mi caso hay un caso especial donde los médicos no están de acuerdo de que la enfermedad sea una enfermedad posible hereditaria, pero en el caso concreto que nosotros padecemos en mi vida, en mi familia política, pues la generación anterior y esta generación
y ojalá no la próxima ni la siguiente, han tenido, las hembras han tenido Alzheimer y Alzheimer profundo. ¿Cómo le ha afectado personalmente? Bueno, cambia la vida, o sea, cambia la vida. Cambia la vida donde tu energía vital, que se vuelca en la familia en común, en la profesión, en la responsabilidad ciudadana, en múltiples actividades, te encuentras con que el hueco preferente que estamos cubriendo, que hay que cubrir, es la atención con la enferma. Es una enfermedad que absorbe muchísimo la vida familiar y donde todo el mundo tiene que solidariamente participar y colaborar. Y esa es la solución única que tiene. Yo decía ayer en una reunión que teníamos con el médico, no el psiquiatra, sino el neurólogo y una investigadora de la Universidad de Cádiz, que andan con unas investigaciones paralelas, en la posibilidad de búsqueda y tal, que la única medicina que encontramos directa, los cuidadores y las personas que ayudan respecto a los enfermos, le podemos poner el nombre de PACARRU, que es paciencia, que es cariño y que es rutina. Son tres apoyos que no hay que perder de vista de cara a la propia enfermedad. La familia tiene que tener paciencia, se tiene que volcar en cariño físico, de atención, de cercanía, de caricias, de besos, de acogida, etcétera, y incluso para las personas más ariscas desde el punto de vista sensible, en el Alzheimer te encuentras con que es un instrumento de cercanía y absolutamente necesario. O sea, no te puedes enfadar con el enfermo, ni puedes tener un mal gesto, sino que ahí tienes que volcarte en cariño, además de tener la gran paciencia de llevarlo adelante. Y de respetar, por lo que te dicen los técnicos, que es que tiene que tener una vida ya en una fase muy avanzada, de una rutina que hay que respetar en el horario, en la medicación, etcétera, porque salir quizás de esta vía puede alterar la propia tranquilidad y la propia vida y el propio sentido de comodidad del propio enfermo. ¿Cuáles son los síntomas que suelen experimentar este tipo de enfermos? Los primeros síntomas que ya te ponen en alerta. Bueno, los síntomas pueden ser desde una desorientación en un determinado momento, ¿no? Que puedes tener un momento de lapsus que no sepas volver a tu domicilio, por ejemplo. Sobre todo son muy evidentes cuando ya tienes alteración en el plano laboral o doméstico. Por ejemplo, si son amas de casa, pues igual ya han tenido dificultades en realizar la compra o en hacer una comida, o en el trabajo no es capaz de realizar las gestiones diarias. Por ejemplo, también trastornos de personalidad. ¿Vale? Es muy evidente, igual que al principio, pues el enfermo se aísle, esté más irritable, no quiera relacionarse con gente, ¿vale? Y son, por ejemplo, también fallos en el lenguaje, ¿vale? Que se van observando que hay una disminución muy importante de vocabulario al inicio, entonces, pues muchas veces quiere decir una palabra y no las encuentra. Entonces, esos indicios nos va dando pistas de que puede ser algo más que unos fallos habituales de olvido. ¿Y qué tratamiento debe de seguir estas personas? ¿Qué se recomienda, ¿no?, desde el campo de la psicología? Bueno, es importante tanto el tratamiento farmacológico que hoy en día existe, es verdad lo que existe, lo que comenta José Ramón, que no existe un fármaco específico para el Alzheimer, ¿no?, sino que son unos fármacos genéricos que lo que hacen son potenciar por los recursos cognitivos que todavía el paciente mantiene, ¿no? Es importante el tratamiento farmacológico y también hoy en día existe evidencia científica de que el tratamiento no farmacológico está obteniendo resultados muy positivos con estos enfermos, que es lo que llamamos las terapias de estimulación cognitiva. Entonces, bueno, la finalidad de las mismas, pues que el enfermo vaya ejercitando esas funciones que todavía mantiene y retrasar al máximo lo que es el deterioro. ¿Vale? Eso nos va a favorecer porque, bueno, su calidad de vida, su día a día, todavía el enfermo pues sea autónomo, sepa desenvolverse por sí mismo, se sienta feliz porque todavía es capaz de realizar cosas y luego es capaz de gestionar aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, le vas enseñando, por ejemplo, técnicas de memoria, vas trabajando con ello la atención, el lenguaje, para precisamente lo que te comento, ir frenando en la medida que se pueda ese deterioro. Yo no sé, ¿qué recomendaríais a aquellas familias que se sienten algo perdidos, ¿no? Porque estarán viéndonos seguros en casa y dirán, tengo un enfermo de Alzheimer, no tengo recursos, no sé a quién dirigirme, ¿qué hago? Porque es verdad que la persona que tengo al lado cada vez va a peor.
¿Qué recomendáis en este caso? Que no se queden en casa, eso para empezar. Y que nunca es suficientemente pronto cuando se determinan algunos de esos síntomas para acudir a poner en práctica lo que únicamente hemos comprobado y tenemos a mano que es eficaz, que es la estimulación cognitiva. Eso significa que hasta uno por sí mismo puede notar que realmente empieza a tener fallos de este tipo y por decisión propia puede decidir empezar a asistir a terapia de estimulación. El gran problema acaba siendo en que además es un problema que sufre todo el proceso, tanto el sanitario como luego el asistencial, a través de las asociaciones, y es que el diagnóstico es muy tarde. Pero todos tenemos culpa de ello. Los familiares no vemos, preferimos no ver, luego preferimos que las cosas se queden en casa, van avanzando, y cuando te llega a una unidad de estancia diurna un enfermo en tercera fase, nosotros lo vamos a querer igual, los vamos a tratar exactamente igual, pero vamos a poder hacer muy poco por ellos. Ese matiz del que hablaba Tere, de empezar a trabajar para intentar mantener lo que le queda y lo que le va quedando, intentar retrasar la pérdida de esas capacidades que todavía conserva, no podremos hacerlo porque las ha perdido gran parte de ellas. Entonces, todo está unido y tiene que ver también con el cuidador directo. A veces ocurre que los hijos ya no están en casa, entonces el cuidador dice, bueno, esto es normal y yo me encargo de esto me encargo yo, esto es mi problema, y va pasando el tiempo. El enfermo lo esconde, el cuidador no quiere verlo, y cuando acudes es cuando estás realmente saturado, cuando te ha pasado de todo, cuando ya está afectando a tu vida, a tu trabajo, y entonces es cuando pides ayuda. Hay que hacerlo antes, mucho antes, y hay que acudir a una unidad de estancia diurna y un taller o a un programa de ordenador o a cualquiera de los servicios que te oferta un centro como estos desde el momento en que notes tus propios síntomas, que no pasa nada. Esto es como antiguamente decían, no, yo no voy a tal médico porque es que yo no estoy loco, no. Es cierto. ¿Y qué hacemos? Que cuando pedimos ayuda es cuando alguien ya está postrado en la cama. Yo no quería dejar de escapar una cuestión, y es por qué está produciéndose ese incremento, ¿no?, en la población de enfermos de Alzheimer. ¿Eso por qué? ¿A qué puede deberse? Sobre todo cada vez a edad más temprana. Bueno, realmente cada vez la población es más longeva, entonces el factor de riesgo principal para desarrollar una demencia tipo Alzheimer es la edad, ¿vale? Conforme vamos teniendo más años, las probabilidades aumentan. Luego hay otros factores de riesgo, como el género femenino, ¿vale? Las mujeres tenemos más incidencia que los hombres. En fin, los hábitos de vida, ¿no?, vas a influir también en desarrollar una demencia u otra. También es verdad que depende del tipo de demencia, va a dar pie a que sea más en edades más tardías o en edades más tempranas, ¿vale? Te lo va a condicionar. Entonces, bueno, lo importante es recalcar un mensaje de eso, de intentar controlar, de llevar unos hábitos de vida saludables, lo que es la estimulación, tanto a nivel cognitivo como físico, en edades, bueno, tempranas, el estar activo, es algo muy importante pues para prevenir posibles complicaciones. Bueno, y ya simplemente nos vamos a quedar con la labor que realizáis, ¿no?, en ese día a día. ¿Cuál es vuestro trabajo exactamente? Pues desde hace 17 años, en la que un grupo de familiares estaban perdidos porque habían oído hablar de una palabra que se llamaba Alzheimer, pero no tenían demasiada idea de qué es lo que era, y se sentían agobiados como cuidadores y decidieron reunirse y buscar y pedir un rinconcito en Cádiz, pues para intentar hacer algo, ¿no? Ese fue el comienzo, ya se había empezado en San Fernando. Pues desde entonces, esto primero fue un taller, ahora, como sabéis, es una unidad de estancia diurna, estamos en la Plaza de Madrid, tenemos un letrero enorme que lo pone porque no nos habíamos dado cuenta de que no habíamos puesto nuestro nombre en la fachada en grande. En casa del herrero, cuchillo de palo, como suele pasar. Y nosotros somos una unidad de estancia diurna, por lo tanto funcionamos desde primera hora de la mañana hasta entrada a la tarde, tenemos servicio de fin de semana también, tenemos plazas concertadas, son parte de ellas, o sea que se disponen, ahora mismo hay plazas concertadas disponibles. Si alguien está elaborando el PIE, que se le llama, todo lo que es el proceso de ayuda a la dependencia, y quiere decidirse, que sepa que tenemos plazas disponibles en el CECádiz, ¿no? Porque tenemos un problema de usuarios. Esta situación de crisis, como hablaba antes, pues hace que el familiar se quede con su enfermo en casa, que acepte la ayuda económica, porque han sido años difíciles para todos, que nos entre miedo de qué hacer. Y entonces ya no te mueves tanto, ¿entiendes? Y entonces allí dentro pues tenemos un equipo fantástico a nivel, en el área de psicología encabezado por Tere, tenemos a trabajadores sociales, tenemos unos auxiliares fantásticas
tenemos fisioterapia, o sea, allí se hace una labor, que eso te lo puede contar quizás mejor ella, porque además durante todo el día tiene su rutina, su estructura. Hay quien viene a taller solamente por la mañana, hay quien se queda a comer después, desde jugar a la Wii como cosa especial, con voluntarios que vienen alguna vez a la semana, a estar inmersos en la realidad de la ciudad. O sea, cuando llega el día de la patrona van a llevarle sus cosas a la patrona, van al supermercado, compran en el supermercado para no olvidar eso, los que están mejor, claro. Si traes a alguien en tercera fase, acabará en una sala de tercera fase con otro tipo de atención, ¿no? Toda esa estimulación cognitiva que se hace mediante servicios varios. Hay un servicio de ordenador, de gente que viene un par de horas a la semana a hacer un entrenamiento mental. Y una vez que llega allí, lo que tiene que hacer, sobre todo ante el síntoma, es pedir una cita y citarse con esta mujer que tengo a mi derecha. Y ella empieza a encauzar las cosas. Bueno, pues esperemos que todos los que están en casa, que andan un poco perdidos, se animen y se pongan en contacto con la asociación, porque seguro que van a encontrar esa ayuda que necesitan. Además está de moda, si tenemos todas las noches ahora ya Entrena tu mente, ahí, y todo el mundo haciendo jueguecitos delante de la pantalla, nos parece estupendo. ¿Por qué no vamos a hacerlo cada uno de nosotros? Por cierto, que hoy han tenido unos voluntarios un tanto especial, unos menores que enseguida veremos en tan solo unos instantes. Nosotros nos vamos ahora a publicidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión 8, y enseguida volvemos con más noticias, con más reportajes y con más compañeros. No se muevan.